Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, ejercicio 72. Productos y cocientes notables. En el ejercicio 72 tratamos sobre cocientes notables. En este caso, cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Y los exponentes del divisor son diferentes de 1. Procedimiento. Aquí se tienen los criterios de divisibilidad. Son 4 que se tienen en cuenta para saber si la suma o la diferencia de dos potencias iguales son divisibles o no entre la suma o la diferencia de las cantidades. Esto es la suma o la diferencia de las bases de las potencias. En los 3 primeros criterios, las potencias allí estudiadas son divisibles. En el 4.º criterio no son divisibles. Esto es, la división no es exacta. En este ejercicio 72, los términos en el divisor van a tener exponente distinto de 1. Entonces hay que tener en cuenta lo que se dice aquí. Y las soluciones de estos cocientes tendrán las 3 formas siguientes, dependiendo del criterio de divisibilidad que se aplique: la forma 1, la forma 2 o la forma 3. De acuerdo con el criterio 1, esta diferencia de potencias iguales es divisible entre a menos b, y también va a ser divisible entre a a la n menos b a la n siempre y cuando m sea múltiplo de n. Y el cociente tiene esta forma: todos los términos son positivos. El número de términos en el cociente es igual al resultado de dividir m entre n. En el primer término solo aparece la primera potencia del binomio, y en el último término aparece solo la segunda potencia del binomio. En los otros términos aparecen ambas potencias, con exponentes que se calculan aplicando estas fórmulas. Aquí en la forma 2 tenemos que la diferencia de dos potencias iguales es divisible entre la suma de las bases de las potencias, de acuerdo pues con el criterio 2. Y también son divisibles por un binomio de la forma a a la n más b a la n, siempre y cuando la m sea múltiplo de n. Y el cociente tiene esta forma. Aquí los signos de los términos son intercalados: más, menos, más, menos. En la forma 3 tenemos, y de acuerdo con el criterio 3, que la suma de dos potencias iguales es divisible entre la suma de las cantidades, esto es, entre la suma de las bases, y también entre la suma de un binomio de la forma a a la n más b a la n, donde n divide a m, esto es, m es múltiplo de n. Ahora resolvamos los ejercicios teniendo en cuenta lo anterior. En el ejercicio 1, aquí se pide escribir por simple expresión el cociente d. Esto significa que no debemos aplicar el algoritmo para dividir dos polinomios. No es necesario, porque esto es un cociente notable. Simplemente se utilizan las fórmulas que están escritas anteriormente. Entonces observemos aquí que tenemos la suma de dos potencias iguales dividida entre un binomio con exponentes iguales y donde los exponentes son divisores de este binomio que tenemos acá arriba. Este cociente se puede escribir de la siguiente forma: x a la 2 esto elevado a la 3, de acuerdo pues con las propiedades de los exponentes, más
y a la 2, esto elevado a la 3. Y en el denominador, x a la 2 más y a la 2. Observemos que ahora esto quedó, es como si estuviera con exponente 1. Y ahora los exponentes no son pares, sino que son impares. Y de acuerdo con el criterio 3, a a la m más b a la m es divisible entre a más b, donde la potencia es impar. Y este cociente va a tener tres términos. El número de términos en el cociente es igual al resultado de dividir m entre n. 6 dividido 2 es igual a 3. Y la forma que va a tener ese cociente es esta forma 3. Así que el primer término es x a la 6 menos 2. Esto es x a la 4. Menos x a la 2. El exponente del primer término se calcula haciendo la diferencia entre el exponente de la potencia en el numerador y la potencia en el denominador. Y luego aparece en el segundo término disminuyendo en 2 unidades. Y en el tercer término disminuyendo en otras 2 unidades. Allí va a quedar a la 0. Y elevado a la 0 pues da 1. Y aquí en el segundo término empieza a aparecer la y. Esto es el segundo término del binomio con y a la 2. Y el tercer término es y a la 4. Así que el cociente que se obtiene al dividir x a la 6 más y a la 6 entre x a la 2 más y a la 2 es igual a x a la 4 menos x a la 2 y a la 2 más y a la 4. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.